Hola chicas, y seguimos entonces con la interpretación de los resultados de las mediciones antropométricas. Ya en el video anterior hablábamos de la interpretación del peso del paciente. Ahora vamos a ver rápidamente la interpretación de otras mediciones, aunque realmente al final esto va a ser mucho de práctica, ¿verdad? Así que esta parte teórica ya no va a ser tan larga. En cuanto a la circunferencia media del brazo, bueno, primero que nada importante saber que en la literatura a veces la van a encontrar como circunferencia media del brazo CMB, a veces solo como circunferencia del brazo CB, a veces como perímetro braquial, o sea que hay varios términos que se pueden usar para indicar lo mismo. Ya en la clase pasada veíamos cómo tomar correctamente esta medición, así que no vamos a entrar en tanto detalle con eso, pero sí ahora la parte de cómo interpretamos el resultado de lo que estamos midiendo. Esta circunferencia media del brazo nos va a permitir tener una idea de cómo está el estado de la masa corporal total, como ocurre con el peso. ¿Sí? Digamos, similar a la interpretación que podemos hacer del peso, solo que en cuestión del peso y el IMC es mucho más fino el detalle y es como más robusto, digamos, la interpretación para identificar estados de exceso. Esto quisiera que, no es que esté escrito en piedra, sí, pero eso es lo sugerido, digamos, y quisiera que esto les fuera quedando claro. Si quieren, pausenlo, escríbanlo, analícenlo, lo que les voy a decir a continuación. El peso sí se puede obviamente utilizar para identificar la desnutrición, pero en cuanto al IMC, su fortaleza, digamos, es la clasificación de el sobrepeso y la obesidad. Como veíamos, sí hay clasificaciones para la desnutrición, pero su fortaleza de nuevo es el poder clasificarnos correctamente y con más detalle el sobrepeso y la obesidad del paciente. Ahora, la circunferencia media del brazo es un indicador que su fortaleza está en distinguir el grado de desnutrición del paciente, ¿sí? Entonces aquí estamos hablando de estados carenciales, ¿verdad? Eh, entonces la CMB no va a ser, no va a ser buen indicador de sobrepeso y obesidad. Para eso preferimos usar el IMC, pero sí va a ser muy buen indicador para ver desnutrición, o sea, estados carenciales, ¿verdad? Sobre todo pues de energía, ¿verdad? En donde hay pérdida del tejido adiposo y muscular. ¿Qué es importante de la CMB? Es que no, a veces es tentador poder decir que por medir la CMB yo puedo juzgar cómo se encuentra la masa muscular del paciente. Y a veces se toma esa confusión y no es correcto. La CMB, como vemos, o sea, no podemos distinguir cuánto se ha perdido de músculo y cuánto se ha perdido de grasa, al igual que con el peso, ¿verdad? Pero hay un indicador interesante que también se puede obtener fácilmente si tenemos la CMB y tenemos el pliegue cutáneo tricipital. Podemos calcular un indicador que se llama circunferencia media muscular del brazo, que en ese caso sí es un indicador de la masa muscular específicamente, porque ya con utilizar el pliegue cutáneo tricipital podemos, digamos, descartar o estimar que la parte grasa y quitarla, por así decir, de nuestra estimación de, de cómo se encuentra la masa muscular del paciente, ¿verdad? Entonces, digamos que esto fuera un corte transversal del brazo, este círculo que vemos acá, este es la piel, la parte exterior, digamos que este fuera el tejido graso subcutáneo. Si estamos midiendo la circunferencia media del brazo, vemos que no podemos distinguir esta línea en donde está,
la línea que divide grasa y músculo, por así decirlo. O sea, no sabemos si es que se ha reducido la masa muscular, la masa grasa, o sea, no podemos distinguir. Pero una vez ya desquitamos, digamos, la parte de la grasa, que la podemos estimar con el pliegue cutáneo tricipital, ya estaríamos estimando este círculo interno, que en ese caso sí ya sería un reflejo exclusivamente del músculo. Siempre está la parte ósea, por supuesto, pero esto es un componente que nos va a dar mucho menos error que ya tomando en cuenta grasa y músculo para poder estimar cómo está la musculatura, ¿verdad? Ok, esa parte es bastante importante, todo esto que les acabo de decir es bastante importante que lo vayan como entendiendo, interiorizando, ¿verdad? Pónganle pausa, escríbanlo, analícenlo bien y por supuesto que si tienen dudas, si algo no está claro, me cuentan. Les voy a estar dejando en la plataforma el manual de fórmulas de Elena Palafox y Ledesma, donde vamos a encontrar, en este caso, por ejemplo, en la página 351, van a encontrar las tablas percentiladas de Frisancho para circunferencia media del brazo, que en este libro se conoce como perímetro braquial. Bueno, ¿cómo calculamos la circunferencia media muscular del brazo? Es bastante sencillo. Le restamos a la CMB la parte de la grasa, ¿verdad? Que sería entonces el pliegue cutáneo tricipital por 3.14 para hacerlo radial. Y ya entonces podemos quedarnos con el círculo que está más adentro, como les decía. ¿Qué otras formas hay para evaluar la masa grasa? Que ahorita vimos una forma de evaluar masa muscular. Ahora, la masa grasa podemos evaluarla a través de pliegues. Uno de los más comunes es el pliegue tricipital, tal vez por su fácil acceso. Lo podemos usar para calcular la CMMB como veíamos y también el solito, el pliegue tricipital. Hay tablas percentiladas que podemos usar de referencia para tener una idea de cómo se encuentra la masa grasa. Por supuesto que estamos viendo una pequeña parte nada más, es decir, estaríamos tratando de hacer una inferencia de cómo está la masa grasa de todo el cuerpo del sujeto solo a partir de la grasa que tiene a nivel de tricipital, ¿verdad? Entonces, pues no es que sea el indicador ideal, pero ya nos puede dar una idea del nivel de adiposidad del paciente. Lo mismo también con el pliegue subescapular. Y ya mientras más pliegues vamos sumando, pues nos podemos dar una idea más global de cómo se encuentra realmente el total de la grasa corporal del paciente. Pero por supuesto más pliegues también es más tiempo, más incomodidad para el paciente, etc. Pero pues hay que tomar eso en cuenta, hay como que balancear entre esos dos lados. Recordemos que la adiposidad a nivel de deltoides, de espalda, también está relacionado con obesidad androide, ¿verdad? Entonces, el pliegue subescapular también podría ser otra forma de evaluar, junto con circunferencia de cintura y otros pliegues, la distribución de la grasa del paciente y el riesgo cardiometabólico que pueda tener. Y por supuesto recordemos el modelo bicompartimental, recordemos de nuevo que la antropometría también puede ser utilizada como un método doblemente indirecto para estimar la grasa corporal del paciente. Entonces hay fórmulas que nos van a permitir utilizar los pliegues para estimar este componente de grasa y tener pues entonces el modelo de dos compartimentos que si se recuerdan es masa grasa y masa libre de grasa. La circunferencia abdominal la hemos visto ya bastante, así que no me voy a tener mucho aquí. Recordemos los puntos de corte que ya les he comentado que son como muy populares a nivel internacional, que son estos que nos aparecen aquí arriba, ya los hemos visto en varias ocasiones. Y recordemos que también podemos sustituirlos por los estudios que tenemos de población más cercana a la nuestra, ¿verdad? Los estudios en Latinoamérica e incluso el estudio que hay para Guatemala. Ahora, algo importante que notar aquí, que creo que ya lo hemos mencionado en ocasiones anteriores, pero lo vuelvo a mencionar.
El perímetro de la cintura o la circunferencia abdominal em, es un indicador de riesgo cardiometabólico, sobre todo en un nivel de adiposidad máximo hasta obesidad 1, como vemos aquí. ¿Verdad? O sea, ya a partir de una obesidad grado 2, como observamos acá, realmente no va a haber, o sea, el medir la circunferencia abdominal, primero que seguramente le va a salir alta, ¿verdad? Va a salir por arriba del punto de corte establecido. Y segundo, que ya por el grado de obesidad, pues no, no nos va a aportar mayor cosa, ¿verdad? Es algo que fuera tal vez en algún deportista o algo así, pero serían casos extraños, digamos, ya raros. En general, pues nos va a valer y nos va a como importar medir la circunferencia abdominal en pacientes con obesidad grado 1 o con sobrepeso sobre todo. Y, y recordando que también en pacientes ya con una obesidad importante va a ser realmente complicado o va a ser más complicado encontrar el punto donde medir la circunferencia abdominal como ya hemos visto en las clases anteriores. Y bueno, aquí está lo que les decía, ¿verdad? Ya en pacientes con menores de IMC 35 es donde es realmente relevante y muy importante tener esta distinción de si el perímetro de cintura está elevado o no. Y a partir de grado 2, pues el riesgo pues, no va a cambiar mucho y probablemente igual esté con una circunferencia abdominal pues, alta de todas maneras, un valor por encima de lo deseable. La circunferencia de la cintura, pues aquí de nuevo la interpretación, yo creo que esto lo hemos visto bastante. Y recordando otra vez, utilizar también los estudios que les compartí la vez pasada, que básicamente es este de Latinoamérica, que salió en 2011, y el de Guatemala, que se publicó en 2006, creo, ay, ahorita no recuerdo bien, pero fue anterior incluso a este. Aquí está. No me acuerdo que lo había puesto, pero no sale la fecha. Pero fue un poquito antes que el anterior. Pero aquí están de nuevo los puntos de corte que ya veíamos. Bueno, también vamos a tener, aquí les dejo dónde encontrar las tablas percentiladas para el pliegue cutáneo tricipital y el pliegue subescapular. Se suele considerar como obesidad a los sujetos con pliegues mayores al percentil 95 en las tablas. Y tenemos aquí también ya el integrar la sumatoria del pliegue cutáneo tricipital y el pliegue subescapular para ya tener, o sea, una estimación como más robusta, como les decía, ¿verdad? Y no solamente de un punto muy particular del cuerpo. Entonces, este incluso ya nos da una guía para la interpretación, dependiendo de en qué percentil se encuentre el resultado del paciente, así es como vamos a interpretar el dato. Em, Me gustaría que traten de ir revisando el Palafox e ir viendo las tablas percentiladas. Esta semana pues vamos a tener actividades con esto, ¿verdad? Yo sé que es un reto no estar yo ahí con ustedes para irles apoyando más directamente, pero ustedes siempre me van contando sus dudas, ¿verdad? Lo importante es que vayan practicando esto, el encontrar y utilizar estas tablas percentiladas y poder dar una interpretación. Igualmente el viernes en la sesión sincrónica pues podemos ver un poquito más de esto. Bueno, y aquí nada más hablando de lo que ya les decía, cómo estimar los dos componentes y el modelo bicompartimental a través de la antropometría. Hay varias fórmulas, yo les voy a compartir un documento de Excel donde pueden ya ingresar los datos y obtener los resultados ir viendo las fórmulas. También incluso hay una aplicación de teléfono que se llama Plixi, creo. Les voy a dejar ahí el enlace también para que puedan, pues una vez, primero obviamente tienen que aprender a tomar los pliegues cutáneos, pero una vez ya tomen los pliegues
estos 4 pliegues de una persona, ya pueden estimar con estas fórmulas de Durning y colaboradores su masa grasa, ¿verdad? Bueno, ¿y cómo interpretar el porcentaje de masa grasa? Primero, bueno, recordando, por si acaso no ha quedado como muy claro, la interpretación del componente graso se puede hacer nada más evaluando el pliegue en sí, o los pliegues, la sumatoria de los pliegues, o 2, 3, 4 pliegues, o los que sean, comparando solamente el valor de los pliegues o la sumatoria de pliegues contra tablas percentiladas, ¿verdad? Esta es una forma de interpretar cómo se encuentra la masa grasa del paciente. Pero a veces los pacientes quieren no solamente saber cómo estoy en las tablas percentiladas, sino que quieren saber cuál es mi porcentaje de grasa. Entonces, esto se puede también calcular aparte. Con los mismos pliegues podemos calcular el porcentaje de grasa y utilizar esta clasificación. Y también hay otras, ¿verdad? Como les digo, en la página 347 del Palafox también van a encontrar un cuadrito para interpretar el porcentaje de masa grasa según lo propuesto por la American College of Sport Medicine. Entonces, hay varias formas en que podemos interpretar. Y este porcentaje de grasa, esta interpretación, nos podría servir también con evaluación por bioimpedancia, que nos da un valor de porcentaje de grasa. Si la máquina de bioimpedancia no nos diera un rango para interpretar el porcentaje de grasa, podemos utilizar estos también. Aunque, por supuesto, siempre es ideal conocer los puntos de corte, cómo se han determinado, porque sabemos que la estimación de porcentaje de grasa utilizando los pliegues que utilizando bioimpedancia va a variar definitivamente. Entonces sería recomendable como tratar de usar puntos de corte que, que se hayan generado a partir de una medición similar, ¿verdad? Por ejemplo, por eso es ideal que los mismos equipos de bioimpedancia traigan sus propios puntos de corte, pero les digo, si no los tuvieran o si alguien les dice, miren, yo escuché por ahí o me midieron una vez y mi porcentaje de grasa está en 16, ¿será que estoy bien o no? Bueno, se puede uno dar una idea usando estas tablas de referencia. Y finalmente aquí les dejo otra tablita para diferentes grupos de edad y diferentes sexos. Como les he comentado antes, pues no importa tanto, o sea, hay muchas opciones, no es que haya que usar una u otra, hay que ir entendiendo, como ya les he dicho, de dónde proviene la referencia, qué grupo de población se utilizó, por eso es importante ver los autores, el año y tratar de identificar el, el paper donde se publicó el artículo, ¿verdad? Y tratar de ir viendo pues cuál es la mejor referencia que podemos usar. Aquí pues vamos a ir usándolas todas o varias pues para que vayan ustedes probando varias herramientas y pues porque no nos da chance como ir profundizando demasiado en todos los artículos originales, pero dejarles esa inquietud, ¿verdad? De no usar una referencia solo porque sí, sino tratar de entender de dónde salieron estos datos. Esto es algo muy, muy importante. Y bueno, con eso terminamos esta parte. La teoría aquí no está tan densa como en clases anteriores porque nos vamos a centrar pues mucho más en lo práctico al final, ¿verdad? Así que bueno, cualquier duda nos estamos platicando y que estén muy bien.